Hermano, yo pensaba anoche cuando el hermano le preguntó otro día, cuando el pastor le preguntó otro día a Carlos, cuando era la reunión y a qué hora, yo digo, ay, ojalá que los hermanos vinieran, que el Señor hiciera que vinieran, ¿no? Lo necesitábamos. Gracias, Señor. Vamos a leer, vamos a buscar Mateo 13, amén, y vamos a orar. Vamos a buscar el capítulo de Mateo 13 y ahí vamos a dejar la Biblia abierta, vamos a orar y después yo luego les voy a decir el versículo, amén. Amén. Yo los bendigo a todos y les doy muchas gracias al Señor por la vida de cada uno de ustedes. Amén. Hoy me tocaba predicar a mí, cuando yo supe que el hermano venía en camino, digo, ay Señor, pasa de mí esta copa. Amén. Amén, yo quería que predicara Carlos en este momento, pero el Señor sabe cómo hacer las cosas, amén. Y estoy muy agradecida al Señor. Estamos orando cada día por ustedes, por la hermana Marta, por el ministerio, por la congregación de mi hermano, de mi pastor Omar. Oramos por varios pastores a diario, amén. Tenemos la responsabilidad de hacerlo, porque es muy lindo saber y sentir de que hay alguien orando por uno, amén. Es una fuerza especial que se da y que el Señor nos hace saber y nos hace sentir cuando hay gente que está orando por uno, cuando uno más lo necesita, amén. Amén. Le doy gracias al Señor por mi familia, por la vida de Javier, de Katy y de Jazmín que han podido llegar, por la vida de Andrea, acá estén, por la vida de mi esposo y por la vida de cada uno de los hermanos. Amén. Vamos a orar. Cierre sus ojos, vamos a orar, vamos a prepararnos para que el Señor me hable primeramente a mí, amén, y luego al pueblo. Padre Santo, Padre amado, en esta hora te doy muchas gracias, Señor, en esta mañana por la compañía, Señor, por la visita que tú nos has mandado. Gracias por este regalo del cielo, Señor. Gracias te doy, Señor, por cada uno de mis hermanos, mis hermanas, mi familia, Señor, la congregación, a unos hermanos que no han podido llegar. En el nombre de Jesús, seas tú, Señor, desatando bendición sobre cada uno de mis hermanos, Señor, en las áreas que ellos están necesitando. Tú y ellos saben solamente lo que están pidiendo, Señor, y en esta hora yo te pido que tú en esta reunión, en este momento, en esta mañana, tú se los concedas. Primeramente, Señor, que seas tú borrando mi vida, Señor, sacando toda mi humanidad, mi carnalidad, Señor, y que pongas un tesoro encendido en mis labios, Señor, y que seas tú hablando por mi boca. No permita que diga nada que no sea de ti, Señor. No permitas que no diga nada que no sea pronunciado por ti. No permitas que no diga nada que no sea dictado y guiado por ti. Oh Espíritu Santo, eres bienvenido a este lugar. Yo te doy gracias, Padre Santo, y seas tú trayendo palabras, trayendo convicción de pecado, confrontándonos con la palabra, Señor, en esta mañana, en el nombre de Jesús. Ato, sujeto y amarro todo espíritu contrario al Espíritu Santo de Dios, amén, sí, que quiera venir a intervenir o que quiera venir a oponerse en el nombre de Jesús a esta reunión o a cualquiera de las reuniones que se están haciendo en esta mañana en tu pueblo. En el nombre de Jesús yo los ato, los sujeto, los amarro y los echo al abismo en el nombre de Jesús y declaro cielos abiertos. Ato el hombre fuerte de este lugar y declaro cielos abiertos en el nombre de Jesús. Te doy muchas gracias, Padre Santo, guíanos. En el nombre de Jesús, amén, amén y amén. Amén, toma asiento, amén. Vamos a leer la palabra. En esta mañana estamos un poco llorones. Somos de llorar, de reírnos, así, bien cristianos. Amén. Vamos a leer Mateo 13. Dice la parábola, en el versículo 24. Parábola del trigo y la cizaña. Cuando lo tengan, amén. Amén, amén. Amén. Allá hay Biblias, hermanos, del que necesite, amén. Les refirió otra parábola diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras dormían los hombres, vino su enemigo y sembró cizaña entre el trigo y se fue. Y cuando salió la hierba y dio fruto, entonces apareció también la cizaña. Vinieron entonces los siervos del padre de familia y le dijeron: Señor, ¿no sembraste buena semilla en tu campo? ¿De dónde pues tienes cizaña? Él les dijo: un enemigo ha hecho esto. Y los siervos le dijeron: ¿quieres pues que vayamos y la arranquemos? Él les dijo: no sea que al arrancar la cizaña, arranquéis también con ella el trigo. Dejad crecer juntamente lo uno y lo otro hasta la siega.
Y al tiempo de la siega yo diré a los segadores, recoged primero la cizaña y atadla en manojos para quemarla, pero recoged el trigo en mi granero. Amén. Después vamos a leer el 36 a medida que vamos hablando. La parábola del trigo y la cizaña. En estos días, a mí me ha pasado que el Señor me empezó a hablar con esto, porque estamos hechos unos huerteros con mi esposo. Hemos empezado a sembrar semillas, como le comentaba al hermano Esteban. Hemos comenzado a hacer almácigos. Carlos ha empezado a picar allá atrás con el asadón y ha comenzado a hacer la huerta. Y el Señor me comenzaba a hablar, porque yo en una heladera vieja que tengo allá en el fondo, sembré de buena fe y de buena fuente, eran semillas de perejil. Yo sembré semillas de perejil. Pero han pasado ya como 2 meses y han salido semillas que no son de perejil. Han salido plantas, todas iguales, que no son de perejil. Son de mora. Por la hoja, me dice Carlos, dejarlo esperar. No, si ya la hoja es de una planta de mora. Y la planta de mora está muy lejos de ahí de donde está la heladera. Entonces, Señor, y hace bastante que está pasando esto. Entonces yo, dice Carlos, bueno, déjala crecer, a ver qué va a hacer. Le digo, es una mora, no es perejil. El Señor me venía hablando con esto. Entonces yo encontré el libro donde dice la parábola del trigo y la cizaña. Las parábolas son historias que el Señor comentó. Él, por lo general, todo lo que predicaba y enseñaba lo hacía por parábolas. Y son enseñanzas prácticas con las cuales usted puede comprender mejor las cosas. Usted ha visto que él hablaba mucho de lo que era la semilla de la siembra. Entonces quiere decir que él trataba con un pueblo que era agricultor, que era sembrador. Amén. Así era Jesús. Él hablaba de una manera fácil, de una manera que el pueblo al cual le hablaba comprendiera. Así tenemos que ser nosotros también en este tiempo para predicar la palabra. Ver con quiénes estamos tratando para saber qué manera, qué idioma se le va a hablar a la persona. Amén. A una persona a lo mejor agricultora, a una persona como nosotros, no le va a venir a hablar a usted de cosas del país y cosas de ciencia, porque a lo mejor la persona no va a comprender. Y va a quedar esa semilla infructuosa. Amén, sin fruto. Entonces nosotros tenemos que, este es un tiempo en el que uno tiene que saber con quién va a tratar para que Dios y el Espíritu Santo nos dé la manera de conversar con esa persona y poderle entrar en el corazón. Y que nos puedan comprender, que sean poquitas palabras, sencillas, simples, pero que sean comprensibles. Amén. Entonces yo me traía al Señor a ver eso. Digo, ¿quién sembró? Decía yo anoche, ¿quién sembró esas malas semillas allá en la heladera esa, Señor? Entonces el Señor me hablaba y me hacía ver, dice que acá el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró una buena semilla en el campo. Ese hombre es el Señor Jesucristo, que es el que siembra la semilla. Y dice que el campo es el mundo. Él sembró de sus buenos hijos. Él preparó la tierra estaba buena, la semilla también dice que era buena. No era una semilla como la que yo planté, dudosa. Era una semilla buena. Él plantó gente buena, plantó de sus hijos en la tierra. Pero dice que en la noche, cuando los hombres dormían, cuando el ser humano dormía, vino el enemigo, vino el diablo y plantó de los suyos. El Señor plantó de sus hijos. Y el enemigo, cuando nos descuidamos nosotros durmiendo quiere decir no velando, no significa que no vamos a dormir, tenemos que dormir, pero cuando nos quedamos como aletargados por momentos, no sé si a ustedes les ha pasado, que hay momentos que estamos muy cristianizados y hay momentos que nos venimos abajo. Y es natural del ser humano eso, son etapas naturales del ser humano, porque somos de carne y somos por lo general pecaminosos. Como yo siempre le digo a los hermanos, se nos hace fácil hacer lo malo y se nos hace difícil hacer lo bueno. Es nuestra naturaleza caída, es la naturaleza que traemos desde Adán y Eva. Dice que cuando el hombre durmió, vino el enemigo, vino el diablo y sembró de sus hijos en la tierra. Entonces cuando comenzaron a germinar, dice las semillas, dice que los obreros del Señor dijeron, ¿no sembraste tú buena semilla? ¿Cómo puede ser que ha nacido cizaña?
La cizaña y el trigo, en un comienzo, cuando crecen, son de la misma familia, me lo estudié pero ahora no me acuerdo, son gramíneas, ¿verdad? Son gramíneas, eso lo estudié anoche, son de la misma familia, y cuando ellas van creciendo, son muy parecidas. Y muchas veces nosotros, no solamente en el mundo, en la iglesia, usted va a ver que somos muy parecidos unos a otros. Más cuando hay muchos hermanos. Nosotros acá somos poquitos y vio como que nos conocemos el piojerío. Cuando somos pocos nos conocemos, ¿verdad? Nos conocemos los pormenores. Y más si somos familia, nuestros hijos nos conocen a nosotros. Y nosotros, si ellos se han mandado alguna, se la sabemos. Y ellos, si nosotros hemos cometido errores también, nos la saben. Cuando hay mucho pueblo, se comienza a aumentar el pueblo, hay que tomar ojo en el Señor. Porque cuando uno descansa, viene el enemigo, sin que nadie lo llame, y siembra de sus hijos también. Y no solamente en el mundo, en la iglesia. En la iglesia siembra de sus hijos. Y uno los ve crecer y van como igualitos. ¡Ay, qué lindo! Son todos trigo, voy a tener una cosecha espectacular, dice usted. Y cuando el trigo comienza a crecer, la espiga del trigo, ya comienza a verse diferente. Veo que le dicen los obreros al Señor, ¿quieres que vayamos y los arranquemos? A la cizaña, a la mala hierba. No, le dice el Señor, porque no vaya a ser cosa que queriendo arrancar la cizaña, arranquemos el trigo. Nosotros como humanos, nosotros ahí nomás hubiéramos agarrado a ver, puede llegar a ser cizaña y la hubiéramos agarrado. Porque nosotros nos manejamos así de esa manera. Nosotros ahí nomás somos muy arrebatados, somos muy impetuosos a veces. Y yo lo digo por mí, y cometo muchos errores por eso, por no saber esperar en el Señor, que acontezcan las cosas que tengan que acontecer. Amén. Hay cosas que están en nuestras manos para hacer, pero hay otras que hay que dejárselas al Señor. Y nosotros queremos como ir más allá. Y ahí es cuando cometemos graves errores. Yo no sé usted, pero lo digo por mí. Cometo a veces errores por quererme adelantar a las cosas y no esperar que las cosas se desarrollen como el Señor quiere que se desarrollen. Al tiempo de Dios, no al mío. A la voluntad de Él, no a la suya. Entonces dice, cuando comienza, nosotros ¿qué hubiéramos hecho? Hubiéramos ido y arrancamos. A ver, esta debe ser cizaña. Hubiéramos arrancado, lo hubiéramos olido. Y el Señor te dice, el Señor es perfecto. Él es el único que es perfecto. Y Él sabe cómo hacer las cosas y hacerlas bien. Amén. Amén. Así es. Y Él no pierde, Él no es como nosotros que somos, por lo general, en nuestra vida hemos sido perdedores. Él no es un perdedor, es un ganador. Él es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Es el Alfa y la Omega, Él es todo. Y Él es sabio. ¿Y qué le dijo a sus obreros? No, déjenlo que crezcan juntamente, que cuando llegue el tiempo de la siega, de la cosecha, se van a diferenciar. ¿Y qué sucede? Cuando va creciendo la cizaña, junto con el trigo, son verdes iguales. Las dos tienen espigas, son de la misma familia, ¿se acuerdan? Son gramíneas, son de la misma familia. Pero cuando comienzan a crecer, se comienza a ver bastante diferencia. ¿Por qué? Porque el trigo tiende, cuando se llenan sus granos, tiende a doblarse. Y la cizaña sigue orgullosa, sigue erguida. La planta de cizaña también tiene granos. Pero los granos de la cizaña son venenosos. Y si usted se le mezcla la harina del trigo con la harina que puede llegar a salir de la cizaña, usted se puede morir. ¿Y qué dice el Señor? Déjelos que los dos crezcan a la par. Yo cuando sea el tiempo los arrancaré, los haré arrancar por sus obreros. Los obreros dicen que eran los ángeles, porque después en el 36 está la explicación, donde dice que Él mandará a sus ángeles. Que ahí va a ver la diferencia. Entonces nosotros tenemos que resistir, mis hermanos. Nosotros, yo sé que estamos en el mundo entre gente que nos hace daño, entre gente que usted a lo mejor le ha dado toda la confianza. Estamos hablando en el mundo como estamos hablando en la iglesia. Nada más que en la iglesia como que duele más cuando pasan las cosas. A menos que sean su compañero de trabajo, o sea, su casa. Hay veces que hay cizaña en la casa. Y usted dice, ¿cómo puede ser? Sí, pero hay algunas espigas que no son de trigo. Tome paciencia. Llénese del Señor. El Señor sabrá qué hacer a su debido tiempo. No tome usted la justicia por sus manos.
Aún teniendo a lo mejor usted el poder, porque a lo mejor es en su casa la cuestión. No lo haga, esperen en el Señor, ore. El Señor va a saber hacer las cosas de la mejor manera posible. Amén. Porque puede ser en la casa, puede ser en la iglesia, puede ser en el mundo. A veces estamos rodeados por compañeros que son cizañas. La cizaña se llena de un hongo cuando va madurando y la suele contagiar al trigo que está a la par. Si el trigo no está muy bien separadito. Fíjese que la cizaña se toma el agua del trigo, toma el sol del trigo. El cuidado que el labrador le da al trigo también lo aprovecha. Y la cizaña se cree que es muy viva. Que ella también, cuando llegue el momento de la siega, también la van a cosechar y la van a llevar a los graneros. También que ella se cree como persona, que la van a cosechar a la cizaña y va a ir al reino del cielo. Sin embargo, el Señor nos dice que tengamos paciencia, que sepamos esperar y que no tomemos nosotros esa venganza por nuestras manos, esa justicia, porque el único acá que es justo, verdadero y que dice, mía es la venganza, yo pagaré, lo dice es el Señor. Así es. Nosotros tenemos que esperar en Él. Amén. No sé a quién el Señor está hablando, a mí me está hablando primeramente. Para no apurarme, para no adelantarme a cosas que no me corresponden hacer, cuando las tiene que hacer Dios. Y Dios las va a hacer bien. Y yo sé que si yo meto la mano, si usted mete la mano antes de lo que tiene que ser, o la lengua de uno antes de que tiene que ser, o hablar algo antes de lo que el Señor le haya mandado, va a meter la pata, mi hermano. Yo voy a meter la pata. Y vamos a desarreglar algo que el Señor está trabajando. Vamos a arruinarlos nosotros. Porque el que va a poder cosechar esa cizaña y el trigo es el Señor. Y Él lo va a saber hacer bien. No es como nosotros que seguramente por apurados vamos a arrancar al barrer y vamos a envenenar la harina buena con la harina de la cizaña. La harina de la cizaña es venenosa. En cambio, la harina del trigo es alimento. Nosotros tenemos que ser ese alimento. Tenemos que ser ese trigo. También nosotros nos tenemos que mirar a nosotros con un espejo espiritual y ver si realmente estamos siendo trigo o estamos siendo cizaña. A lo mejor estamos envenenando a otro, estamos haciéndole problema a otro que sí quiere crecer y quiere ser trigo y quiere ser un trigo puro. Porque también a la cizaña se le dice el falso trigo. Entonces este es un tiempo, mis hermanos, que nos tenemos que cuidar mucho. No porque vengamos a la iglesia, nos sentemos en la iglesia, alabemos al Señor, prediquemos, demos gracia, tenemos la salvación asegurada. Nosotros tenemos que cuidar esta salvación, como dice la palabra, con temor y temblor. Tenemos que cuidar esta salvación tan grande. Porque el Señor que viene, pero puede que venga el Señor para usted esta noche. A lo mejor el Señor no viene, pero a nosotros se nos acaba el mundo cuando el Señor viene por mi alma. Y que haya sido yo trigo, que el Señor me ayude a haber sido trigo. Que dice el Señor, esperad a la cosecha, porque los campos ya están blancos. Eso no significa que el trigo es blanco, que significa que es más claro. Y se verá verde, la cizaña aún vieja va a estar verde, porque no aprendió nada. Como cristianos a veces no aprendemos nada. Hay veces que dicen, yo llevo 30 años, 40 años de cristiano. Pero los frutos, es como un fruto verde que cuando está gusanado, que se cae verde, chiquito, se caen los manzanos cuando usted no las pone. Y hay otros que te dicen, va, me iba a comer un fruto de vos y se te cayeron antes de tiempo. Dice que por los frutos se conocerá el árbol. Por los frutos no solamente se nos va a conocer a nosotros como ovejas. Por los frutos se nos va a conocer solo por los pastores. Por los frutos se nos va a conocer a los grandes apóstoles que hoy en día dice que andan por ahí. Que yo no sé el pensamiento de mis hermanos, pero yo el último apóstol que conocí fue Pablo. Los demás no los registro. No los conozco por la palabra. Estamos de acuerdo. Entonces el Señor, esa gente que está haciendo descarriar a mucho pueblo de Dios con falsas enseñanzas y con falsas cosas, está haciendo cizaña, está envenenando al pueblo.
Nosotros tenemos que tener cuidado. Usted porque dice, yo no estoy en la televisión, no estoy con esas cámaras. No importa, pero tiene pueblo, tiene gente en sus manos. Hay almas que se las va a pedir a uno cuenta por esas almas, cómo las ha llevado adelante. Amén. Si las ha convertido en cizaña como yo, o las ha cuidado como un trigo, las ha regado. Dice que cuando llegue el momento de la siega, en el momento de la cosecha, se va a ver la diferencia, dice el Señor, porque los trigales se van a poner dorados. En cambio, la cizaña va a quedar verde. Dice que la cizaña nace siempre alrededor de los campos de los trigos. No sé por qué, pero siempre nace en los campos de los trigales. Cuando vengan los cosechadores, los del Señor, ellos cosecharán el trigo y la cizaña la arrancarán y la harán manojo, dice, y la echarán al fuego. Le echarán al horno, como decía el pastor Omar recién. Si no podemos soportar este calor, dijo el hermano. Y los problemas a diario, los afanes que tenemos a diario, ¿cómo vamos a poder soportar ese tormento eterno? Del cual no va a haber invierno para que nos refresquemos, no va a haber agua para que nos mojemos los labios. Entonces tenemos que cuidarnos. Uno dice, sí, somos pocos, no importa, pero cuidémonos. Somos más, gloria a Dios, cuidémonos. Y sepamos que el que va a arrancar y va a hacer las separaciones es el Señor. No sé, al pastor Omar, que se le está aumentando en la congregación, gloria a Dios, le va a llegar también cizaña si es que ya no la tiene. Seguramente. Nosotros cuando abrimos acá, que comenzamos orando, que ya nos decidimos a abrir las puertas, no me va a decir usted, pero llegó, la mayoría eran cizaña. La mayoría fue cizaña que nos dimos cuenta después nosotros. Nosotros estábamos re contentos porque creíamos que tenía un campo de trigal re lindo. Pero gloria a Dios por eso también, porque nos enseña a bajar la cabeza y humillarnos. Y a saber que la gloria no es nuestra, es del Señor Jesús. Amén. Y el Señor permitió también que viniera esa gente, porque no va a pasar nada en su vida que Dios no lo haya permitido. Hay veces que va a ser, dice, sí, es el diablo. Hay veces que es el Señor que te está probando. Te está procesando. ¿Veo las procesadoras que meten todo y hacen todo con una cosita chiquitita? Así es el Señor. Nos está procesando de tiempo en tiempo y nos procesa. Nosotros, como familia, estamos siendo procesados. Espero que ya paren esa licuadora dentro de poquito, pero hemos comprendido y no lo hemos tomado mal, lo hemos comprendido, es un proceso de Dios y lo hemos aceptado. Nos ha costado, pero lo hemos aceptado. Es un proceso como familia que tenemos. Y cada uno va pasando por un proceso diferente, como va pasando el proceso del trigo. Y la cizaña se va poniendo bonita y dice, mira, yo nunca me seco, yo nunca me voy a poner blanca, nunca me voy a poner dorada, yo soy siempre verde. Pero que, sorpresa, cuando vengan los cosechadores y no la lleven, dice al granero del Señor. Sorpresa, cuando cerremos nuestros ojos, como dijo el pastor Omar, y no los abramos donde creíamos que los íbamos a abrir por haber estado toda la vida sentados en una iglesia. ¡Ay, qué error! Si llegase a venir el Señor esta noche, ¿y cuánto nos quedaríamos? ¿Qué haríamos? ¿A quién le pediríamos cuenta? ¿A quién nos predicaría? Dice que cuando venga el Señor por su pueblo, también el Espíritu Santo se irá. Se va a ir la presencia de Dios. Señor, nos libre, Señor, nos prepare, y si nos tiene que dar unas cachetadas espirituales, a buen tiempo, yo quiero que me las dé, porque yo no me quiero quedar. Y uno dice, soy cristiano. No es un sello de ser cristiano. Yo siempre le digo a los chicos, porque yo nazca en una cochera no significa que soy un auto. Entonces tenemos que cuidar esto, con temor y temblor, como la primera vez. Cuando usted se quiera así como volver así, decir, Señor, me quiero volver todo esto, estoy cansado de todo esto. No sé qué más hacer con todo esto. Recuerda el primer día que le predicaron y entró por primera vez a una iglesia o un anexo o una casa de oración. Recuerda ese día que sintió. Al primer amor. Recuerde. Usted siempre, yo cuando me quedo así como mi cabeza a volver loquita.
Yo digo, yo misma me llevo ese día. Cuando llegué con Javier, que tenía 6 años, 6 añitos tenía Javier, Andrea todavía no había nacido. Yo tenía depresión. Carlos trabajaba bien, pero a mí todo me era poco, yo no sabía ni qué hacer de comida, teníamos toda la cosa, la mercadería, yo estaba en otro mundo. Cuando ese día logré llegar a esa casa de oración, era una casa de oración, un núcleo de familia, le decían, de visión de futuro. Bueno, yo llegué ahí, llegué a llorar, y terminó la reunión y yo seguía llorando. No pude ni hablar, no pude saber ni siquiera lo que pasó en la reunión. El Señor me limpió. Me limpió y yo a partir de ahí, yo no le digo que fui el 100% diferente, pero a partir de ahí comenzó mi cambio. Y usted recuerde ese día, tráigase la memoria en el primer día, en este momento, cierre sus ojos, todos cierren sus ojos. Recuerde el primer día que sintió la presencia del Señor y que usted dijo, ¿qué es esto? ¿Qué me está pasando? Recuérdelo. Como usted se sintió, el Señor se lo va a hacer sentir en este tiempo, en esta semana. Ese primer amor. Cuando esa semillita de trigo comenzó a germinar. Cuando lo invitaron, usted aceptó. Por curiosos muchas veces, llegamos al Señor a ver qué hacían en ese lugar. Y el Señor nos atrapó. Y el Señor nos enamoró ese día. Nos enamoró, nos abrazó. Vuelva ese día y usted va a ver que ha valido la pena todo lo que ha pasado en ese día, cosas buenas, cosas feas. Ha valido la pena, el Señor se lo va a hacer ver que ha valido la pena. Ha valido la pena cada lágrima, ha valido la pena cada viaje, cada cansancio. Como decía mi hermano Zambrano, tan lejos que venía, ha valido la pena. Cada una de esas cosas que te ha pasado, aún con sus hijos, que a lo mejor se le han puesto en contra, porque no todos nos convertimos al Señor el mismo día. Y hay veces que tenemos, como yo le digo, la cizaña, o el problema en la casa. Y hay veces que fue nuestra esposa o nuestro esposo y la cizaña fuimos nosotros ese día. Y cerramos las puertas a lo mejor a la esposa, al esposo para que no entraran porque venían de una reunión. Pero recuerde ese día. Cuando usted sintió la presencia del Señor, cuando usted dijo, Señor, ¿qué me está pasando? Que usted comenzó a llorar y no pudo parar, y usted siguió llorando y empezó a salir su infancia, su vida, su niñez, los maltratos, las cachetadas, las malas palabras que le decían a usted de niño. Todas esas cosas comenzaron a salir ese día. A mí se me salieron ese día. Y llegué a mi casa a llorar y a seguir llorando. Era como que era poco el momento de llegar a mi casa para encerrarme a llorar. Porque empezó a salir lo viejo, lo antiguo, lo podrido que estaba en mi corazón, en mi vida. Recuerda ese día. Y si no lo has vivido aún, estás a tiempo. Porque a lo mejor llevas 20 años, 15 años, 5 años, 3 años, y no has vivido eso. Quiere decir que aún no has tenido un encuentro personal con el Señor. No estás perdido. Estás a tiempo. Estás a tiempo de ponerte hoy a cuentas con el Señor. Y decir, Señor, nunca he sentido eso. Lo quiero, lo necesito. Así como cuando uno le pone una bolsa en la cabeza que necesita el oxígeno para vivir, así tiene que ser el Señor en tu vida en este día. Porque no sabemos en qué madrugada. Fíjese que dice... Lea la palabra que dice que nadie sabrá ni el día ni la hora, pero ¿me dice del año? No dice. Nadie sabe el día, ni la hora, ni el año. Dice, ni el día, ni la hora. Quiere decir que el año se puede llegar a más o menos calcular qué año puede llegar a ser la venida del Señor. Por las cosas que están aconteciendo. Entonces, si aún no has sentido esa presencia, esa llenura del Espíritu Santo, estás a tiempo, amén. En este momento, a lo mejor voy a decir, me da vergüenza, bueno, cuando vas en el auto, cuando llegas a tu casa, te metes al baño, a la pieza, donde puedas estar solo, que nadie te moleste. Y le decía a tu familia, no me molesten porque necesito conversar con mi papá. Porque
Necesito conversar con mi papá, el cual nunca se me ha sido presentado. Porque uno no puede calcular, decir que todos los que están en la iglesia ya son cristianos. Es un error. Hay veces que hay pastores que dicen, yo soy pastor, no soy cristiano todavía. Nos está faltando cosas, nos está faltando la presencia del Señor. Nos está faltando la conversación con mi papá. Tal vez Dios me quiere corregir y no le acepto las correcciones. Tal vez creo que estoy viviendo bien, como voy viviendo. Todos ven a mi alrededor que voy viviendo mal. Veo que a veces que el problema es el último en darse cuenta. Es como cuando uno tiene mal aliento. Todos se dan cuenta menos uno. Así es el pecado en nuestras vidas. Todo lo que nos aleje del Señor es pecado. Todo. Hay veces que dicen, sí, porque no ando con una mujer o no ando con otro hombre que no sea mi esposo, o porque ando robando. No, hay veces que el televisor, si te ganan las horas de estar con el Señor, el celular, tus amigos que no hablan cosas de Dios, pero vos estás acostumbrado todavía a juntarte con ellos, creyendo que algún día te los vas a ganar, y al contrario, ellos te van llevando para el camino de ellos, en vez de vos haber ido llevando para el tuyo. Esas son las cosas que te van alejando de Dios. Y son pecados. Es que exagerado. No, son pecados. Porque todas las cosas que me alejan del Señor son pecados. Hay veces que llevamos una vida muy linda, pero tenemos pensamientos que se nos van, se nos corren a 1000 kilómetros por hora. Y uno tiene que aprenderlos a sujetar. Señor, lleva todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo Jesús. Ahí nomás. Y uno si ve que va a cometer algo que no debía cometer como hijo de Dios, ahí nomás, pues irse a un rincón y ponerse a orar y, Señor, ayúdame, dame fortaleza. Porque somos de carne y todos pecamos. Pero malos cuando no nos damos cuenta y no nos arrepentimos y no nos volvemos a ver. Y que este sea un tiempo en que nosotros veamos realmente en el espejo espiritual que somos trigo. Y no nos dejemos contaminar por el mundo. No nos dejemos contaminar por aquel hermano que tal vez viene a la iglesia y te dice, no estamos en el mundo, estamos en la congregación, estamos entre los hermanos, estamos en mi casa, en mi familia. Pero hay veces que vienen familiares a tu casa que son peores que la cizaña. Nosotros acá, gracias al Señor, nos dimos cuenta con Carlos que el Señor nos trajo tan lejos. Realmente la mayoría se pierden para llegar. Pero el que llega porque viene para la iglesia, viene por el Señor, de alguna manera llega. En cambio, los familiares empiezan, estamos muy lejos de vivir. Y yo digo gracias porque esa es la idea. Y que si no conocen al Señor y no quieren conocer al Señor, yo por ejemplo, ya he llegado en un punto que tal vez no está bien. Pero he llegado ya a una edad mía, yo tengo 50 años. Yo he llegado a un punto en mi vida que yo le digo a Carlos, antes a mí me invitaban a cualquier lado, ya salíamos con Carlos. Aunque sea caminando. Yo hoy en día le digo a Carlos, no. Yo he llegado a un punto en mi vida que si me invita un familiar que no conozca a Cristo, que yo ya le he hablado del Señor, o a alguien, amigos de cuando éramos en escuela secundaria, yo ya no tengo deseo de ir. Mira, yo le digo, ¿vos querés aceptar a Cristo en tu corazón? No, entonces no puedo ir a tu casa. Claro. Y ya no tengo otra cosa que hablar. No tengo otro idioma, ¿qué vamos a hablar? ¿Chiste de doble sentido? ¿Somos cristianos o no somos cristianos? ¿Qué vamos a hablar? ¿Cuántos verdes? Yo no me voy a reír. Al contrario, te voy a mirar con una cara que más vale ni me invité. ¿Qué vamos a hablar? ¿Vamos a tomar? Yo nunca fui de tomar. Por ahí a veces en Navidad tomaba un poquito de sidra, que el otro día la volví a probar. ¿Qué vamos a hablar? Si no vas a aceptar a Cristo. Nosotros vamos 1 o 2 veces a una casa, buscando eso, entrarle con el Señor. Cuando ya vemos que ellos mismos nos dicen, no, yo con Dios no quiero saber, yo no piso más esta casa. Si el Señor me lleva a orar por esa familia, yo oro. Y si el Señor me dice, anda porque tengo todo cocinado, listo, vamos. Quiere decir que siempre nos van a llamar, la mayoría de veces nos llaman cuando ya están enfermos, se están muriendo, cosas así. Bueno, gloria a Dios, porque ese es el momento cuando la persona está débil, cuando el ser humano está débil, es cuando acepta, veo como manotazos de ahogado, acepta a las monjas, a los curas y a los otros. ¿Ven? Pero como nosotros sabemos que llevamos la verdad, y el que hace la cosecha es el Señor, no la hacemos nosotros. Entonces ustedes si tienen
hermanos en su congregación, en su familia, compañeros de trabajo que son cizañas, aguántelos. El Señor cosechará y cosechará bien. No se ponga usted a la par de la cizaña, porque será contaminado con ella. Y no vaya a hacer cosas que cuando la arranque, quede usted también ahí a la par con el mismo manojo con la cizaña. Aguántela, pero que se sepa que usted es trigo. Y que usted identifíquese como un trigo. No empiece, yo no sé, la verdad que no sé, ¿qué seré yo? Veo que hoy en día la gente no sabe qué es lo que son, si son hombres o mujeres. Que usted sepa quién es en el Señor. Amén. Yo soy trigo y me tengo que diferenciar como trigo. Voy a llegar al momento de la siega, me pondré dorado, mis espigas se caerán. Del peso, dice que se dobla, el triguito se dobla con el peso del grano. En cambio, la cizaña queda toda así orgullosa y soberbia, como es el mundano, como es el que se va a perder. No se olvide que dice que vino el enemigo de la noche y sembró de sus hijos en la tierra. Así que van a haber gente que no se van a unir al Señor. No estoy llamado como hijo de Dios y dice ir y predicar el evangelio a toda criatura. No dice ir y ganarlo de prepo. Usted va y predica. La persona, por su libre albedrío, por su decisión, aceptará o no. Y usted, si acepta o no acepta, usted se vuelve solo a su casa y el Señor le dará otra tarea que hacer. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos.